Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, y a esta hora está con nosotros Felipe Capozolo, él es presidente de Consocomercio. Con nosotros la tarde de hoy para revisar lo que fue para ellos el desempeño del año 2019, así como las perspectivas que puedan tener para este 2020. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, queríamos conversar con usted respecto a cuáles son las cifras que manejaron al cierre del año 2019 y qué puede decirnos respecto a lo que ustedes estimaron al inicio del año y cómo finalizó. Bueno, los números que se tienen hasta el final de noviembre te hablaban de una inflación mensual de un 35%. Hasta noviembre había una cifra de inflación, o mejor dicho, hiperinflación de 5.000% en lo que acumulaba el año, 13.000% en el valor interanual. Y estamos cerrando el año con un 30 puntos de caída del Producto Interno Bruto. Allí confluyen, por supuesto, el aporte de lo que es todos los sectores de la economía, agricultura, transformación industrial, comercio. El comercio experimenta una caída entre 35 y 40 puntos porcentuales a lo largo de todo lo que es el año 2019, incluyendo por supuesto el efecto expansivo o que tal vez frena un poco la caída de noviembre y diciembre, que es un tema un poco temporal propio de la época. El hecho es que el 2019 es un año bien complicado, es el año que nosotros esperamos que sea el año de tocar fondo para poder invertir la tendencia, para poder comenzar a vivir periodos de crecimiento. Realmente un año muy difícil, marcado por el quiebre prácticamente del sistema de servicios públicos. Un año que tuvo muchísimos problemas con el tema del servicio eléctrico, servicio de agua potable, el tema de la gasolina. Se está cerrando prácticamente el año con un problema de la gasolina vivo en prácticamente toda Venezuela, menos en Caracas. Y por supuesto que eso genera unas condiciones muy difíciles para poder trabajar y producir. En el caso del sector comercio, además de todo esto que acaba de decir logísticamente, afectó al país y afectó efectivamente a lo que era la operatividad de ustedes como comerciantes. También hubo ajustes salariales, hubo además en toda esta política, una política fiscal y de tributaria básicamente, donde mucha de la carga entró y cayó y afectó a lo que era el sector comercio. Quisiera consultarle respecto a esto, cómo avanzaron o cómo lograron sortear estas dificultades. Sí, el 2019 se revela como el año en que el tema del salario fijado por el Ejecutivo pasará a la historia como el momento en que ese salario solamente es un tema que atañe al Ejecutivo y a los empleados públicos, porque cerramos el año y ya las empresas, los comercios, toda la actividad privada en general está pagando mucho más de lo que marca el salario mínimo. También pasará a la historia como el año en que los venezolanos empezamos a hacernos cargo de la factura de lo que significa o el gran recibo de condominio de lo que significa sostener al país, sostener al Estado, sostener a las instituciones, porque se comienza a pagar servicios públicos, empezamos a pagar impuestos municipales, producto del trabajo de la gente, producto del trabajo de la libre iniciativa privada, comerciantes, industriales, agricultores. Ya la renta petrolera, y será un año histórico también por eso, la renta petrolera ya no está, ya no es suficiente y marca un cambio importante para lo que es el devenir económico del país en los próximos años. Ahora, en el caso de lo que fue la política efectiva desde el CENIAT directamente hacia ustedes, el aplicar todo lo que fueron aquellas medidas del 20 de agosto dadas por Nicolás Maduro del 2018, ¿esto logró tener un resultado? ¿Se trabaron aún más las operaciones? ¿Fue más complejo el tema de las declaraciones semanales de impuestos sobre la renta? ¿Cómo manejaron esta situación? Mira, a nivel fiscal, lo que hizo fue incrementarse siempre cada vez más la presión sobre el que produce, pero no hay ningún incentivo, no se generó ningún incentivo en el 2019 para mantener a la mayor parte de la gente en el camino de la formalidad. Todo lo contrario, los incentivos que se generaron llevaron a la gente en estampida hacia la informalidad. Y ese es un reto que definitivamente en los años venideros el Estado tendrá que ajustar, revirtiendo esa situación no por la fuerza, sino con los incentivos adecuados para que el informal quiera volver a ser formal y para que el emprendedor quiera buscar la empresarialidad. Hay tres hitos importantes allí: el tema de la reconversión monetaria, luego el tema de los apagones en marzo de este año, por supuesto el tema del encaje legal que comenzó a tener efectos severos sobre la economía en agosto del año 2019. Son momentos, hitos históricos que han marcado caídas muy importantes en la actividad económica nacional y que nosotros esperamos que
puedan ser aliviadas con política pública, sobre todo en materia económica, que sea coherente y que sea inclusiva. Hacia el final del 2019 podemos sumar también el efecto de la dolarización transaccional, que si bien es cierto, viene a estabilizar algunos renglones, algunos segmentos y beneficia a algunos espacios de la sociedad, no resuelve el problema que tenemos como todo un país, porque solamente quedan con acceso a los dólares o tienen dólares, llamémoslo así, entre un 10 y un 15% de la población. El resto de la población no tiene acceso a eso y estamos hablando entre un 85 y un 90% que puede quedarse atrás, puede quedarse bien rezagado después de la brecha que se está abriendo. En el caso de la reposición de inventarios, ustedes como sector comercio y la situación que, como señalabas, no solamente en el caso de la gasolina no se vive en Caracas, la situación del interior del país es quizá aún más fuerte. La situación del interior del país a todas luces ha sido muchísimo más complicado de lo que se vivió en Caracas a lo largo de todo el 2019. Cuando en Caracas había luz, fuera de Caracas no había luz. Cuando en Caracas hay gasolina, fuera de Caracas no había gasolina. Y más bien lo que se veía era un éxodo de personas, una migración interna del resto de los estados hacia Caracas buscando ¿qué? Buscando servicios públicos. Y eso ha generado unas burbujas también en Caracas porque es donde están los servicios, es donde te puedes desarrollar económicamente y donde de alguna manera puedes lograr el sustento. Pero el reto que nosotros tenemos como país es que todos los estados de la nación, es que toda la población de la nación pueda avanzar hacia un desarrollo futuro que sea sustentable. Y lo que se está viendo con la política de servicios públicos que tuvimos en 2019 y lo que se está viendo con la dolarización transaccional que tuvimos en 2019 es que eso no está permeando a todos por igual y está generando diferencias. El caso de la reposición de los inventarios, ¿cómo lo enfrentaron durante este año? Bueno, prácticamente todo el 2019 no se hablaba de reposición de inventarios porque las condiciones fueron sumamente difíciles. Solamente hacia final de año y ya con las fechas muy retrasadas pudimos ver que hubo un poco de movimiento de inventario y el fenómeno de los mini markets y bodegones que reponen inventario de una manera un poco más expedita utilizando unos caminos de importación amparados en algunas dispensas, en algunos permisos. Que no sabemos si para el 2020 estén presentes de nuevo, pero lo que pensábamos o entendíamos al principio que era una estrategia de abastecimiento para unos sectores minúsculos de la población, unos sectores muy pudientes, al parecer se reveló como una estrategia estructural oficial para permear más allá en otros segmentos. Ahora bien, como no todo el mundo tiene acceso al dólar, eso no ha sido tan eficiente y tan efectivo. Bien, tenemos que hacer una pausa y al regreso me gustaría conversar con usted respecto a cómo lograr este efecto de que toda esta migración que se vino a lo que es la informalidad pueda entrar en los caminos formales y competir sanamente. Una pausa, ya volvemos.